vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, querido y apreciado hermano? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día, martes 15 de diciembre del año 2020. Qué gran alegría, qué gran gozo volvernos a encontrar nuevamente a través de esta plataforma digital, a través de su canal de YouTube, Padre Maro. Para mí es una gran bendición, para mí, mi querido hermano, mi querida hermana, es un gran gozo que día a día estemos compartiendo la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo. Te abrazo a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que estás ahí esperando, conectado, esperando la buena noticia del Evangelio de la vida eterna. Hoy el Señor Jesucristo quiere obrar milagros en cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones. Solamente prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu ser para llenarte del gozo, para llenarte de la experiencia de un Dios que te ama, de un Dios vivo y resucitado. Ya llega el Rey de justicia y de paz. Ya nos llega el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya llega aquel que quiere levantar tu esperanza, aquel que quiere obrar milagros en ti, aquel que te dice a lo más profundo de tu ser: levántate, aquí estoy yo, que soy tu Padre y te amo. Jesús, Jesucristo, el Rey, el sol que nace de lo alto. Apreciados y queridos hermanos, hoy es un día para alabar y glorificar al Señor. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te has sentido, querido hermano? ¿Cómo te sientes hoy? Tal vez, no sé cuál sea hoy tu problema, no sé cuál sea hoy tu dificultad. Hoy Jesucristo es tu Padre, es tu Señor, es tu único Maestro. Por eso, preséntale al Señor tu vida. Preséntale al Señor tu corazón, preséntale al Señor tus problemas, preséntale hoy al Señor todo lo que sientes en lo profundo de tu ser. Yo quiero hoy presentarle al Señor a mi país Venezuela, este país que sufre, este país que llora, este país que lamentablemente esta dictadura lo ha convertido en un país pobre, lo ha convertido en un país ultrajado, en un país maltratado, humillado. Yo quiero pedir hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, por estos 19 hermanos venezolanos que murieron en un naufragio queriendo escapar de esta dictadura y se fueron a la vida eterna. Hermanos, el que ama no hace daño. Que el Señor le conceda el descanso eterno a estos niños que murieron, a estos hombres y mujeres que querían huir de esta dictadura. Señor, ten compasión de mi país Venezuela. Ten compasión, Señor, de tantos hermanos que hoy mueren porque no comen. Ten compasión, Señor, de tantos hombres y mujeres que hoy caminan largas horas, días de camino para encontrar una mejor calidad de vida. Hermanos, tenemos que hacernos conscientes a quién elegimos y no podemos permitir que hombres poseídos por Satanás, porque no se le puede llamar de otra manera, porque el diablo es aquel que hace la maldad, el diablo es aquel que hace daño. Y en este país, estos que dirigen a estas naciones están poseídos por espíritus inmundos, porque solamente el que tiene maldad en su corazón es el que hace que muchas personas huyan, que muchas personas se monten en barcas, en embarcaciones y mueran, tal vez en la mitad del mar, en esta travesía. Yo quiero hoy alzar mi voz como sacerdote para que el Dios Altísimo haga justicia, para que ya no mueran más venezolanos, para que ya el Señor Jesucristo, con su gracia, con su poder, nos dé la libertad de los hijos de Dios. Yo pido al Señor por los familiares de estos hermanos nuestros que se fueron a una eternidad con Dios. Hermanos, Dios hoy los recibe en su seno
Y yo pido para que si hubiera cometido algún pecado estos hermanos, por la misericordia de Dios, hayan sido perdonados. 19 hermanos que murieron escapando, huyendo de un Herodes, así como María Santísima huyó a Egipto para resguardar la vida. Estoy seguro que estos hermanos huían para resguardar la vida de sus hijos, para resguardar la vida de sus familiares, queridos hijos. Señor, ten compasión y concédeles el descanso y la vida eterna a estos 19 hermanos venezolanos que murieron en este naufragio. Querido y apreciado hermano, recuerden que la oración tiene poder y hoy nosotros nos unimos en oración. Y yo te invito a que usted ore hoy al Señor para que el Señor se lleve de las naciones, de nuestros países latinoamericanos golpeados por las dictaduras, golpeados por esta maldad, porque no tiene otra palabra, hermanos. Es la maldad que se meten por ideologías políticas, que se mete en el corazón de aquellos que dicen amar al pobre y lo odian profundamente. Oremos, hermanos, y clamemos al Señor. Yo voy a clamar hoy al Señor como sacerdote del Dios Altísimo y voy a alabar al Señor, a clamarle a Él para que Él escuche el clamor de sus hijos. Por eso, adora al Señor ahí donde tú estás, hermano, escuchando esta palabra. Clámale al Señor. Clamé al Señor y Él escuchó mi voz. Padre de amor, te alabo y te glorifico. Te alabo y te glorifico, Señor, por las naciones que hoy sufren y padecen. Te alabo y te glorifico, Padre de amor y de misericordia, por tantos hermanos que hoy padecen y sufren las calamidades, por tantas naciones que hoy sufren opresión e injusticia. Señor, te alabo y te glorifico. Te alabo, Señor, te alabo. Hay poder en tu nombre. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor por tu familia. Alaba al Señor por lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Alaba al Señor por el alimento que Él te da, por la vida, por los hijos, por las familias. Te alabo, Señor, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos. Te alabo, Jesús, te alabo en este día glorioso, eterno. Te alabo, Señor Jesucristo, bendito, bendito tu nombre. Gloria y alabanzas a ti, Jesús del amor y de la misericordia. Jesús, gloria y alabanzas, alabanzas a ti, amado Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús del amor y de la misericordia. Te alabo por los enfermos. Te alabo, Señor, por los que sufren. Te alabo, Padre de amor, Jesucristo, por tantos hermanos que no tienen esperanza en este país. Jesús, Jesús, levanta un ejército de adoradores. Bendito tu nombre, te alabo, Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Espíritu Santo de poder, Espíritu Santo, rompa toda cadena. Espíritu Santo, rompa toda atadura por el poder de tu nombre. Hoy declaramos nuestras naciones libres, Señor Jesucristo. Rompa toda atadura de maldad. Rompa toda cadena de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Gloria y alabanzas. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a ti, amado Jesús del amor y de la misericordia. Bendito tu nombre, Señor. Hoy pido sanidad, Jesús. Sana los corazones heridos, amado Señor. Los corazones que hoy se encuentran tristes. Las familias que hoy se encuentran sin nada. Las familias que hoy se encuentran pasando por necesidades. Hermano, el Señor hoy toca tu corazón. Hoy el Señor toca tu vida. Hoy el Señor sana tu vida. Amado Espíritu Santo, entra al corazón de estos mis hermanos. Sánalos, Espíritu Santo. Sánalos, Señor, sánalos. Sana el corazón de aquella madre. Sana el corazón de aquellos padres que perdieron a sus hijos en este naufragio. Jesús del amor y de la misericordia. Oh mamita María, tú que conociste el sufrimiento y el dolor de huir a otra nación, abrázalos a aquellos que les toca emigrar, Señor. Abraza, Espíritu Santo, a aquellos que les toca irse a otro país, sufriendo, pasando necesidades, Señor. Llévate todo espíritu del enemigo en estos presidentes que se han dejado tomar por Satanás. Los reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, ya no queremos más injusticia. Jesús, ya basta de tantas injusticias, de tantas muertes inocentes,
Rompa, Espíritu Santo, las cadenas del mal. Y hoy declaramos esta nación para ti, Señor. Hoy declaramos y consagramos a Venezuela, consagramos a Latinoamérica, a cada continente para ti, Señor. Mira cuántos niños mueren. Jesús, tú eres la vida. Emmanuel, ayúdanos en nuestras necesidades y permítanos que el sol de justicia nazca en esta nación y en todas las naciones por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy clamamos al Dios de la vida para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él tome y toque el corazón de aquellos que sufren, de aquellos que padecen, de aquellos que lloran, de aquellos que no tienen esperanza. Pero en ti, Señor Jesucristo, encontramos toda esperanza. Así que, mi querido y apreciado hermano, te doy la bienvenida a los nuevos suscriptores de nuestro canal de YouTube. De verdad que siento un gran gozo en el corazón, porque cada día hay muchos hermanos que se suscriben y muchos hermanos que anhelan la palabra de Dios. Yo te bendigo, mi querido hermano, mi querida hermana, por anhelar la palabra de vida, la palabra que cambia, la palabra que transforma. Esto es importante, hermano. Que nos haga falta cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ilumina, porque la palabra de Dios nos exhorta, porque la palabra de Dios nos llena de su fuego, la palabra de Dios nos llena de su sabiduría. De tal manera, mi querido y apreciado hermano, que hoy nos encontramos en este día martes 15 con una liturgia preciosísima. Nos encontramos con la primera lectura tomada del libro del profeta Sofonías, capítulo 3. Tomamos los versículos del 1 al 2, los versículos del 9 al 13. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. ¡Qué salmo tan hermoso! El Señor escucha el clamor de los pobres. El evangelio que hoy meditaremos en esta preciosa liturgia, caminando ya hacia el encuentro, el nacimiento del Emmanuel, nos encontramos con el evangelista San Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Espíritu Santo de Dios, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo pensar, cómo debo de actuar. A mis hermanos, regálales el don de la escucha, el don de tu palabra, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. Queridos hijos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría, la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo, según San Mateo. Digamos todos juntos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Padre de amor, por esta palabra, por este evangelio. Señor, hoy nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. Señor, hoy tú nos pides que seamos dóciles a ti, Jesús, que esta palabra, que este evangelio, que se escuche en el mundo, que llegue a aquellos hermanos, a aquellos hombres y mujeres que en su corazón habita la maldad, en su corazón habita el odio, Señor Jesús, que a través de esta palabra hoy caigan las cadenas del mal, se rompan las cadenas del mal, porque tú vives en la eternidad del Padre y eres Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, qué gran bendición hoy seguir caminando hacia el encuentro del Emmanuel, hacia el encuentro del Dios con nosotros. Aprovechemos este tiempo maravilloso, este tiempo, veámoslo como un retiro
Así como les dije al inicio de este tiempo del Adviento, que veamos este tiempo como un retiro espiritual. Preparando, hermano, y qué hermoso es cuando nosotros vamos a un retiro, llegamos tal vez un tanto así como medio desconcertado, como que sí, como que no, y después nos vamos metiendo en el retiro. Yo recuerdo, querido y apreciado hermano, cuando yo hice mi primer retiro en un pueblito llamado Socopó, Barinas, Venezuela, y me invitaron a este retiro de la renovación carismática, un retiro de música. Y cuando yo llegué el día viernes, yo decía, Dios mío, estos carismáticos se volvieron locos. El uno alababa y el otro glorificaba y el uno cantaba. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué manicomio me metí? ¿Dónde estoy? Yo decía, pero ¿qué hacen esta gente loca? Están locos, decía. Eso fue el primer día, hermanos. Y ya para el día sábado, créanmelo, que ya me habían anotado en la lista de los locos en el manicomio. ya estaba metido entre los locos, pero los locos por Cristo ya alababa y glorificaba al Señor. Ya terminando el retiro el día domingo no me quería venir, porque ya el Señor había tocado mi corazón, ya el Señor había tocado mi vida, y yo decía, realmente los carismáticos son unos locos. Y ahora yo puedo decir que todos los locos son carismáticos, todos los locos participamos de la vida eterna, mi querido y apreciado hermano. Y carismáticos somos todos. La iglesia es carismática, no es solamente un movimiento de apostolado. Todos recordemos de que todos tenemos un carisma. El Señor nos ha regalado un carisma. La iglesia es carismática por excelencia. Así que, mi querido y apreciado hermano, que este tiempo del Adviento usted y yo lo podamos preparar a plenitud. Este tiempo usted y yo lo podamos vivir gozosos y podamos decir al final, verdaderamente el Emmanuel ha nacido en mi corazón. Querido y apreciado hermano, hoy la liturgia de la iglesia, fíjense que nos regala un texto precioso, un texto hermoso de un profeta que tal vez no es tan común escucharlo, el profeta Sofonías. Y realmente la centralidad del autor sagrado del capítulo 3 del profeta Sofonías nos dice que se promete a todos los pobres la salvación por medio del Mesías. La preocupación del Señor es aquellos que están desprotegidos, es aquellos que no tienen voz, es aquellos que son humillados, son aquellos que se les mira por debajo del hombro. Yo les decía en el vídeo, en la olla solidaria y en la bolsita de amor que compartíamos el sábado pasado, que seguramente los que no han visto, les invito a ver el vídeo, hermanos. Seguimos trabajando por los pobres y necesitados. Les invito a que miren el vídeo. Y yo les decía a mis hermanos que vivimos en un mundo donde parece ser que todo está estratificado. Los ricos arriba, los pobres en intermedio, están en intermedio y los pobres abajo. Y los pobres hoy son olvidados por muchas naciones, por muchos países, por muchos hombres que gobiernan y rigen los destinos de la nación. Pero en este caso el Señor se preocupa por los pobres y necesitados. Y esto me llama poderosamente la atención, porque el Señor nos está invitando también a ser pobres de espíritu. El pobre es aquel que no tiene nada, ¿verdad? El pobre es aquel que desde su pobreza expresa algo tan hermoso como es el deseo de. Y en función del deseo de, hoy el profeta nos dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. Esto es para las naciones, hermanos. Esto es para los países que hoy oprimen. Esto es para aquellos gobiernos, querido y apreciado hermano, usted que me escucha. ¿Cuánta opresión hay en tu país seguramente? ¿Cuánta opresión hay en nuestro país Venezuela, hermano? Cómo la gente huye. Cómo la gente le toca que huir en busca de una mejor calidad de vida. Porque la miseria que le pagan a la gente por su esfuerzo, por su trabajo, la miseria de sueldo, no les alcanza para nada, hermano. En este país no alcanza el dinero para nada. Y por eso la gente le toca que huir, y por eso nuestros hermanos venezolanos, estos 19 hermanos venezolanos que les tocó que huir, salir por una isla y encontrarse con la muerte, hermanos.
pero el Señor hará justicia, y por eso dice el profeta Sofonías: ay de la ciudad rebelde y contaminada. Esta ciudad es de Cristo, este país es del Señor, y lo decretamos y lo declaramos que es de Cristo, y fue consagrado al Santísimo Sacramento del altar de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. ¿Cuántas naciones piden y claman que esta dictadura caiga? Y no solamente, hermanos, esto forma parte de un entramado externo, esto forma parte de un corazón, hermano, porque aquellos que rigen los destinos de las naciones seguramente participaron de una familia, y hoy la palabra nos está hablando de esto, hermanos, que nosotros verdaderamente encontremos aceptación de la palabra de Dios. No ha escuchado la voz. Hermanos, la gente hoy está escuchando otras voces. Las voces de la riqueza, las voces del poder, las voces del placer. Y por eso dice la palabra de Dios: no ha confiado en el Señor, ni ha aceptado la corrección. Aquel que está en la oscuridad, aquel que está en la mentira, aquel que lamentablemente se deja llevar por los criterios humanos, les cuesta, hermano, escuchar, les cuesta aceptar la corrección, y les cuesta ver la realidad de que hay una nación, de que hay familias que sufren, que hay familias que padecen, que hay familias que no comen. Pero como dice un dicho, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. Y en este país, hermanos, y en las naciones oprimidas, les cuesta escuchar. Cueste lo que cueste, yo sigo estando ahí. Estos personajes siguen estando ahí sin importarle nada, sin importar que la gente muera, que la gente sufra. Pero esto puede ser para aquellos políticos que se dejan tomar por la fuerza de Satanás. Pero nosotros, ¿cómo estamos viviendo, mi querido y apreciado hermano, este tiempo del Adviento? ¿Estamos nosotros escuchando la voz del Señor? ¿Estamos aceptando la corrección del Señor? No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Es una oportunidad hoy, hermanos, para volvernos hacia el Señor, escuchar la voz del Señor. Es una oportunidad de que nosotros hoy nos volvamos a Él, que yo pueda hacer un examen de conciencia y yo pueda decir: oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo el tiempo. No estoy aceptando la palabra de Dios, no estoy aceptando la corrección, no estoy escuchando la voz del Señor. Pero hacia el fin daré otra voz, dice la palabra, otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Daré labios puros. Daré labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor. Pídele al Señor, dile: Señor, regálame unos labios puros. Ya no quiero seguir maldiciendo, ya no quiero seguir profiriendo malas palabras, injurias. Dile, clámale al Señor unos labios puros, querido y apreciado hermano. Y dice la palabra de Dios: desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrenda. Es una profecía. Hermanos, al Señor le llevarán oro, incienso y mirra. Al Rey adorarán. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Hermano, la soberbia es uno de los pecados capitales más fuertes en el hombre. El soberbio nunca reconoce que ha fallado. Hermanos, hoy pídele al Señor que te dé la gracia de la humildad. Hermanos, el hombre humilde acepta la palabra, el hombre humilde acepta la corrección. Pero si soy soberbio, digo, pues yo, ¿para qué me confieso si yo soy santo? Eso es soberbia. ¿Cuánta gente hoy cae en la soberbia y dice: yo, ¿para qué me confieso si yo no cometo pecado? Si dice la palabra de Dios que hasta el más justo peca 70 veces, imagínense, nosotros, de tal manera
Hoy la palabra nos está interpelando. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel. ¿Por qué? Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Ya necesitamos un corazón dócil, ya necesitamos un corazón sencillo, ya necesitamos, queridos y apreciados hermanos, necesitamos humildad, humildad, hermanos. Y cuando somos humildes, yo reconozco mi fragilidad humana. Cuando yo soy humilde, yo reconozco mi pecado. Y termina diciendo el autor sagrado: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Repito lo que dice el texto sagrado: no cometerá maldades, ni dirá mentiras. Hermanos, si esto es lo que hoy el mundo vemos, en el mundo vemos maldades, mentiras. Y recuerden que el diablo es el padre de la mentira. Dice la palabra de Dios decir sí cuando es sí y no cuando es no. Hermanos, si la mentira cabalga hasta que la verdad alcanza. Yo puedo mentir a la gente, pero ¿quién le puede mentir al Señor? Hay dos personas a las cuales no se le puede mentir, que es a Dios y a ti mismo, mi querido hermano. Yo no le puedo mentir a la gente, porque me estoy mintiendo a mí mismo. Y la palabra hoy nos está exhortando, hermano: no cometerá maldad, ni dirá mentira. Qué triste vivir de la mentira, ¿verdad? Como viven aquellos que gobiernan a las naciones, que tratan de hacerle ver a los otros países del mundo que están bien, que estamos bien. Eso es una mentira. Mucha gente dice: padre, y es verdad que en Venezuela están pasando por esto. Pues, obvio, hermano. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son partícipes de la mentira de estos farsantes. Son partícipes de la mentira de estos que quieren seguir empobreciendo y que quieren seguir matando a la gente. Pero la palabra nos dice: no cometerá maldad ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Y qué terrible, hermano, es la mentira. Qué terrible, hermano, es cuando se desencadena un espíritu de mentira. Yo hoy reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira. Qué hermoso es encontrar de una persona transparente y que si la embarré. ¿Y cuál es el lío? Si cometí un error, pues reconozco mi error. Si me comí la torta, así como cuando era niño y comíamos la torta y la mamá decía: ¿y quién se comió la torta? Decía: pues yo no fui. Pues que diga: ¿cuál es el lío? Yo fui, me comí la torta. ¿Cuál es el problema? Reconocer, hermano, dejar de ser soberbios, ser humildes, ser transparentes, decir la verdad, porque la verdad, hermano, nos hará libre. La verdad nos hará libre. ¿Y cuánta gente hoy vive de mentiras? ¿Cuántos brujos, charlatanes hoy engañan a la gente? ¿Y cuántos bobos hoy se dejan engañar? Venga para leerle la carta, venga para ver qué dice el horóscopo, venga para ver qué dice el tarot. Pues el tarot nos dice que somos unos tarados. Eso es lo que dice el tarot. Que somos tan tarados que vamos y caemos como tarados. Adivinando futuro. ¿Cuál futuro? Y te dice el brujo: venga y te digo la verdad. ¿Cuál verdad si vive metido en una mentira del espíritu, de un espíritu maligno, demoníaco? Y dice la palabra de Dios: no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Porque qué cosa tan bonita, hermanos, acostarnos con la conciencia tranquila. Este mundo está lleno de maldad. Lamentablemente, mi querido y apreciado hermano, usted que me escucha, este mundo está lleno, sumido en la maldad. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres distintos. Pero dice la palabra de Dios: ¿cómo creerán si nadie les anuncia? Hermanos, y no solamente vamos a creer predicando. La gente
creerá cuando nosotros anunciamos con nuestro testimonio? Cuando usted como padre de familia, como madre de familia, sus hijos ven en usted un testimonio de vida. La gente creerá en nosotros los sacerdotes cuando ven en nosotros testimonio de vida, testimonio de humildad, de conversión. Ahí la gente empezará a creer, hermanos. Y ahí la gente empezará a creer que somos cristianos honestos, no cristianos mentirosos, ni cristianos embusteros, porque qué cosa tan fea y qué cosa tan abominable es un cristiano mentiroso, que hoy la mentira se vaya a los pies de la cruz de Jesús. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Pero qué cosa tan fea, repito, es ver mentiras en la boca, embustes en la boca de un cristiano católico practicante. Hermanos, y más aún en aquellos que tratan de ocultar y tapar el sol con un dedo cuando no pueden ocultar la realidad. Y hoy el Salmo 33 nos dice: el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Hermanos, seguramente ustedes ya, por boca de muchos sacerdotes, por la boca de este su amigo servidor, el Padre Maro, ya han escuchado ustedes hablar de la pobreza. Pero la pobreza hay que denunciarla, hermano, porque la pobreza, el Señor no creó la pobreza. El Señor nos ha dicho: los pobres lo tendrán, sí, hermano, pero el Señor no creó la pobreza. Recuerden que todo es consecuencia del pecado. Y no es que la pobreza sea mala. Y no es que los pobres, porque son pobres, les cayó tal vez, como decimos acá criollamente, les cayó la fuerza oscura. No, hermanos. No, usted, que el Señor le ha bendecido, que nosotros seamos partícipes para alivianarle la carga a los pobres, a los necesitados. Y créanmelo, hermano, que el Señor escucha el clamor de los pobres. Y yo soy testigo de esto. ¿Cuántos hermanos me han dicho: Padre, no tenía nada que comer, y el otro día me apareció en la puerta de la casa una bolsa con comida? Hermanos, si esto no es una cuestión ficticia, no es una cuestión inventada, esto es una realidad viva. Cuando usted le clama al Señor, cuando usted se hace pobre de espíritu, no con una soberbia, porque hay mucha gente que le pide al Señor con soberbia, como que: bueno, si usted quiere, Señor. Bueno, Señor, si usted le da el placer de su vida. Cuidado con la soberbia. El Señor quiere que nosotros le pidamos con un corazón pobre y humilde. El Señor escucha el clamor de los pobres, pero de un pobre sencillo, humilde. El corazón de un hombre que verdaderamente ha encontrado la palabra, y en la palabra el gozo, la alegría, la confianza, la plenitud de la fe, la esperanza en el Señor. Y me llama poderosamente la atención lo que nos sigue diciendo el Salmo 33. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Confía, hermano. Confía que el Señor escuchará tu clamor. Confía que el Señor escuchará tu clamor, porque el Señor no desoye las súplicas de los pobres. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Él no se hace sordo. Él escucha tu clamor, Él escucha tu súplica, Él escucha tu ruego. Es el Señor. Es Jesús que quiere que tú vivas a plenitud la palabra, el Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, nos encontramos en este día maravilloso con el evangelista
San Mateo, el capítulo 21, versículos 28 al 32. Y fíjense que hay una centralidad preciosa en este evangelio. El autor sagrado reconoce la necesidad de que el hombre no se salva por su propia fuerza, de que el hombre se salva por el poder y la autoridad del Señor y, por supuesto, por el acercamiento, por el reconocer nuestras fragilidades, no por la soberbia, no por la soberbia. Y la centralidad del evangelio, Jesús nos dice: os aseguro y les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevarán una delantera en el camino del reino de Dios. Jesús en el evangelio nos dice, el autor sagrado, lleva unos días en Jerusalén moviéndose en los alrededores del templo. Jesús está en ese lugar, Jesús está en ese momento viendo la actitud del hombre. ¿Cuál es nuestra actitud, mi querido apreciado hermano? Ante la realidad, como persona, ante mi realidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y por eso, fíjense que el evangelio hace un profundo énfasis en la salvación del hombre que no se salva por sí mismo. Vuelvo y repito, porque si el hombre se salvara por sí mismo, lamentablemente, dice San Pablo, ¿de qué sentido o qué sentido hubiese tenido la muerte de Cristo Jesús? Vana sería nuestra fe. Es por Cristo Jesús que usted y yo alcanzamos la vida eterna. Es por la gracia de Dios. Es por misericordia de Dios que alcanzamos la salvación. Y el sentido del tiempo del Adviento es eso, hermano: alcanzar la vida eterna en el Señor. El texto sagrado nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Vuelve otra vez a participar los ancianos del pueblo, los sacerdotes. Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo: eres tú. Soy yo, ve a trabajar en la viña. Ve a trabajar, porque necesitamos alcanzar la vida eterna, porque el que no trabaja no come, porque el que no se esfuerza no alcanza lo que quiere. Y le dijo el primero: ya voy, Señor, pero no fue. Cuidado con esta actitud, hermano. Cuidado, porque el profeta Sofonía nos está hablando de la obediencia. El profeta Sofonía nos está hablando del obedecerle a la palabra, del obedecer al Señor. Sí voy, pero no fue. Es como cuando nosotros decimos: sí, quiero convertirme, pero después por el otro lado, ay, tan bonito, es que es muy atractivo. Hermanos, el mundo es fuerte. No creamos que el camino de conversión es fácil. Es un camino de renuncia, es un camino de privarnos. Por eso cuando hablamos de ayuno tenemos que privarnos de. Y la voluntad hay que forzarla, hermanos. Tenemos que poner a trabajar nuestra voluntad, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a ser capaces de salir, hermanos. Hay que colocar el 1%. Porque, ay, Señor, yo quiero salir de mi problema de alcohol. Dios quiere que tú salgas del problema de alcohol. Pero también el Señor necesita de tu fuerza. Dios quiere que tú salgas de ese problema, de ese lío que tienes en tu familia. Pero si tú no pones de tu parte, si yo no pongo de mi parte, ¿cómo el Señor va a querer que? Bueno, Él va a querer, pero el Señor no lo puede hacer todo, porque Él no es mágico, porque Él no viola tu dignidad como persona. Él va a tu corazón si tú se lo permites. El primero dijo, voy, pero no fue.
El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. ¿De qué lado estamos? ¿Del que quiere ir o del que no quiere ir? Pero esto es importante. Esto puede ser como cuando nos invitan a un retiro y dice: sí, yo voy. Y el domingo nos están llamando, perdón, el día jueves para viernes nos están llamando: hermanito, hay que ir para el retiro. Hace una semana nos dijo: sí voy. Pero el día viernes por la mañana: no, hermano, yo no puedo ir porque es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que echarle comida a las gallinas, es que tengo que echarle comida a los pavos. Pero no fue. Y el segundo, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Le dijo lo mismo. Hermanos, la propuesta es la misma. La propuesta es la misma, es trabajar en la viña del Señor. Esa es la propuesta central. Eso es lo que hoy el Señor te propone y me propone. El segundo le respondió lo mismo: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. He ahí el sentido del Adviento. He ahí también el sentido del tiempo de la Cuaresma. Le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió. ¿Qué pensó? Dijo: pues caramba, yo estoy cansado de vivir en el alcohol, como muchos testimonios he escuchado. En estos días he escuchado de un hermanito que lo habían invitado a un retiro y por muchas oportunidades fue como este primer hombre que les invitaron a que fuera a trabajar de la viña. Digo: sí voy, y después no voy. Y este hombre pensaba, y es que decía: es que la cervecita, es que a mí me gusta y me atrae la cervecita y los compañeros. Imagínense, le decía a la hermanita que fuera al retiro: ¿cómo voy a dejar yo las cervecitas con mis amigos y las carnitas y bien? Pero después escuchó la voz del Señor, pero se arrepintió y fue. Y dice la palabra, presenta una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor, hermano? Usted que me escucha, que eres un agente de pastoral, que eres un catequista, que vas a la Eucaristía, ¿estamos haciendo la voluntad del Señor? Yo como sacerdote estoy haciendo la voluntad del Señor. Heme aquí, Señor. Y Pablo nos dice: ¿cómo creerán si nadie les anuncia? Veamos los jóvenes hoy cómo se destruyen, cómo la droga destruye a los jóvenes, cómo la infidelidad, cómo las nuevas tecnologías, cómo este mundo secularizado destruyen a los hogares, hermanos. Cómo las nuevas modas destruyen a la familia, porque la esposa dice: yo quiero que me haga esto, y el esposo dice: ¿por qué no me alcanza el dinero? Y a la inversa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Señor, escucha el clamor de los pobres. Porque hay mucha gente que tiene tanto que al final no tiene nada, porque le hace falta lo más importante, que es el Señor. Y hoy la palabra, hermano, es para ti, para mí. Hoy la palabra me anima, hoy la palabra me invita a arrepentirme, para seguir el camino, para seguir caminando en la senda del Señor. Hoy la palabra es para ti y es para mí, mi querido hermano. Cuidado con rechazar la palabra, cuidado con rechazar la invitación del Señor. Entonces Jesús les dijo: esto es fuerte lo que dice el evangelio del día de hoy. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, aparece el profeta que bautizaba. Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Se nos adelantarán, mi querido hermano, si no somos humildes, si no echamos abajo la soberbia, si nos echamos abajo la prepotencia en querer sabérnosla toda. Hermanos, tal vez usted, lo que yo le estoy diciendo, usted puede decir: yo ya me lo sabía. Pero puede ser que hoy el Señor te esté
invitando a que eche abajo la soberbia, a que eche abajo tu prepotencia, a que eche abajo tu deseo de querer ser más que el otro. Porque las prostitutas y los publicanos nos van a ganar, hermano, en el reino de los cielos, si seguimos caminando desde esa perspectiva, desde esa óptica del mundo. Recuerden que el Señor no quiere migajas, el Señor lo quiere todo o nada, aunque Él siempre lo va a querer todo de ti, hermano. No crea que porque somos cristianos y porque vamos a la misa, hermanos, ya estamos listos. No, hermano, es una batalla, es una lucha constante, es un momento de revisarnos hoy, a ver qué hay dentro de mi corazón, a ver qué hay en mi vida que necesito cambiar. ¿Qué dice la palabra de este segundo hombre que el Señor ha invitado? Se arrepintió. Primero dijo, yo no voy, pero después se arrepintió. Yo recuerdo, hermanos, esta mujer que les he comentado, una mujer que tenía cáncer en el útero, en la matriz. Y esta mujer era una prostituta, hermanos, y llegó un momento en que fue una misa de sanación con Padre Emiliano Tardif. Y el Padre dijo en una palabra de conocimiento de ciencia, hay una mujer en la empalizada atrás que ha venido para que el Señor la cure y la sane. Esta mujer tiene cáncer en la matriz. Para la gloria de Dios, al siguiente día, la mujer pasó a dar el testimonio y dijo, ustedes seguramente me conocerán porque soy una mujer pública, porque soy una prostituta, porque he pecado. Pero hoy ayer el Señor me ha curado y el Señor ha ratificado su amor y su misericordia. Hermanos, si esta mujer llevó a Padre Emiliano Tardif a su prostíbulo, en este prostíbulo trabajaban como 80 prostitutas. Y para la gloria de Dios hubo un retiro en este lugar que se convirtió de ser un lugar de pecado, se convirtió en un lugar de adoración, se convirtió en un grupo de oración. Y para la gloria de Dios se convirtieron más de 40 mujeres que trabajaban vendiendo su cuerpo. Porque el Señor ve el corazón y toca el corazón. Y cuando estamos cansados del pecado, cuando estamos cansados de la vida, hermanos, estoy seguro que el Señor entra poderosamente. Y cuántas veces, hermanos, nosotros que vamos a la Eucaristía y parecemos una sombrilla, parecemos una piedra, mojados por fuera, pero secos por dentro. Deja que hoy Jesús toque tu corazón, querido hermano. Porque si no, las prostitutas nos ganarán a nosotros, te ganarán. Y arrebatarán el reino de los cielos y nosotros nos quedaremos por fuera. Que hoy la palabra de Dios nos interpele, que este evangelio transforme nuestras vidas. Padre de amor y de misericordia, danos la gracia y la conversión en este día. Jesús, ayúdanos a preparar el camino. Que hoy nosotros podamos convertirnos a ti, Jesús. Yo te alabo y te adoro. Dame la gracia, dile hermano, dame la gracia del arrepentimiento, del perdón. Yo quiero que entres y penetres en lo más profundo de mi ser, Jesús. A ti la alabanza, Papá Dios. A ti el poder. Jesús, renuévanos, sánanos, Jesús, sánanos. Bendice nuestras naciones, Jesús. Llévate toda injusticia, toda maldad. Amado Señor, danos la gracia de obedecerte. A ti, a tu palabra. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el poder del cristiano está en la oración, pero también en poner en práctica la palabra de Dios. Que hoy este evangelio lo pongamos en práctica. Solamente seguirle pidiendo, mis queridos hermanos, que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Por favor, denle la campanita, no se les olvide darle la campanita, darle ese me gusta, compartan nuestros vídeos, por favor, no te quedes con él, y dejen sus comentarios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que nuestra Madre María Santísima, la Virgen María de Guadalupe, nos acompañe y bendiga a todos los que sufren, a todos los oprimidos y humillados, y nos acompañe siempre. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Recuerden que ya llega el Señor, el Rey de justicia y de paz. Desde Venezuela, su amigo servidor, el Padre Maro. Dios los bendiga a todos. Les abrazo en Cristo Jesús.